Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy vamos a abrir nuestro programa con una sección emblemática de nuestra cadena nacional, y es que el día de hoy tenemos Cadena de Hilos. Y ahí está en pantalla quien lidera además esta sección, Cadena de Hilos, nuestro Nicolás Yáñez, editor, fundador de NYC. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Qué bueno verte presencialmente ahora. Sí, además. entramos, salimos, aquí estamos, pero vamos que se puede. Vamos que se puede. ¿Te parece si comenzamos a desenredar el primer hilo del día de hoy? Y que dice relación con un candidato a la presidencia, Daniel Jadwe, y ahí vemos este tuit de ustedes de NYC que dice lo siguiente: Farmacia Popular, proveedor de Achifarp, se querelló en contra de Daniel Jadwe por estafa y solicitó esta semana la liquidación forzosa de la asociación por deudas cercanas a los 1.000 millones de pesos. Y continúa. El 3 de marzo del año 2021, Álvaro Castro Robles, dueño de la empresa importadora Best Quality Products S.p.A., interpuso una querella por estafa en contra de Daniel Jadwe en calidad de presidente de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares. Y además adjuntan este documento, o más bien un extracto. Y por lo mismo, Nico, cuéntanos tú un poco qué es lo que tenemos en pantalla y de qué se trata además esta información. Sí, bueno, las farmacias populares, ¿verdad? Una de las instituciones insignes del candidato del Partido Comunista, ¿verdad? Sí. Que es una idea muy innovadora. De hecho, ha sido replicada en varias comunas de Chile a nivel nacional. Y a propósito de eso se crea esta asociación, que es Achifarp, que es la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares. Esta asociación es presidida justamente por el candidato, ¿verdad? Y alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Pero también, si tú, como puedes ver en la imagen, la directiva está compuesta con Germán Codina, que es el vicepresidente, Carlos Cuadrado, que es el alcalde de Huachuraba, ¿verdad? Sí. Y también Jorge Charp, de Valparaíso, ¿verdad? Estamos hablando que esta asociación es grande, o sea, estamos hablando que son cerca de 90 municipalidades. Grande y es más transversal también en los colores políticos, porque Codina, muy distinto a Daniel Jadwe, muy distinto a Jorge Charp, muy distinto además también el alcalde Cuadrado, como veíamos en la comuna de Huachuraba. Exacto, y bueno, y esta es la asociación que hoy día tiene este inconveniente, ¿verdad? Este problema. En particular ocurre que durante el año 2020, entre junio y noviembre del 2020, se hicieron adquisiciones, ¿verdad?, por parte de la asociación a un proveedor que es un importador de insumos chinos, ¿verdad?, donde adquirieron productos relacionados a la pandemia, mascarillas, alcohol gel, pecheras, etcétera. Y estamos hablando que los montos son bastante altos, son cerca de 1.300 millones de pesos, ya los montos que se adquirieron durante ese año. El problema es que de las 11 facturas que lograron emitirse, no hay ninguna pagada a la fecha. ¿Ya? Por lo tanto, entenderás que al proveedor le afecta de manera bastante compleja, porque él comenta en su querella que tiene que pagar IVA, ¿verdad? Que tiene que, en definitiva, pagarle a los chinos, que es donde compró los insumos, etcétera. Por lo tanto, es un detrimento económico. Acá tenemos que ver lo que ocurrió a partir de esto en dos vías. Una es el área civil, ¿ya? Y el otro es el área penal. Por parte del área civil, ellos presentaron acciones para efectos de asegurar el pago de estas deudas. Iniciaron una acción, pero actualmente está suspendida esa acción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el estado de excepción constitucional permite que se suspendan todas las audiencias donde se tiene que emitir alguna prueba. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día yo conversaba con el abogado de esta persona, que es Álvaro Castro Robles, que es el dueño, exacto, es el dueño de Best Quality Products, que es la empresa importadora, y él me comenta que, claro, en esa acción civil en particular, donde ellos hicieron una acción, en este caso de mandamiento de ejecución y embargo, ¿verdad? En el 17º juzgado civil, bueno, en ese caso, como te comento, está totalmente suspendido. O sea, se abrió un periodo de prueba para que puedan presentar todos los antecedentes, la asociación como las partes, y claramente ahí se detuvo y está suspendido. Pero ellos ocuparon otra estrategia, que justamente es solicitar la liquidación. ¿Por qué? Porque entienden que estas facturas, ¿verdad?, cuando ya están vencidas, judicialmente generan lo que se llama el título ejecutivo, que tú puedes inmediatamente solicitar el pago de esos insumos, como por ejemplo en un cheque que ya está vencido, etcétera. O sea, se puede solicitar el pago. Por lo tanto, ellos iniciaron otra acción en materia civil
que en este caso recayó en el cuarto juzgado civil, en este caso de Santiago. Y ahí actualmente están avanzando para efectos de que se instale un liquidador y se pueda hacer de los bienes de la asociación para pagar estos montos, digamos. Nico, y para dejarlo en claro, porque acá esta querella por estafa va en contra de Daniel Jadwe, pero más bien Daniel Jadwe es el presidente de la Chifarp. Sí. O sea, es decir, no es que sea, por ejemplo, en calidad de él como alcalde de Recoleta, porque solamente en Recoleta está pasando esto, sino que además el resto de los municipios también. ¿Por qué se toma entonces la acción en contra de Daniel Jadwe y no directamente contra toda la cúpula o la asociación completa de la Chifarp? Bueno, por un lado, como te digo, las responsabilidades civiles son relacionadas a la asociación. Las responsabilidades penales siempre son personales, ¿cierto? Por lo tanto, en el caso de la querella penal, que esto está también en tribunales en el área penal, ahí lo que argumentan es que Daniel Jadwe participó en todo lo que se refiere a las tratativas comerciales para poder asegurar justamente este negocio. O sea, ¿ya? él habría sido quien hizo las gestiones y por lo mismo recae en él. Claro, de hecho ellos mencionan que previo al negocio con la asociación, ellos habían hecho un negocio con la Municipalidad de Recoleta. O sea, ya conocían al proveedor. Y él, lo que comentan en la querella es que él, a través de varias reuniones, aseguró a esta importadora a que se lanzaran de alguna manera en este negocio, ¿verdad? Y entregaran estos insumos. De manera, ellos dicen, a modo de estafa. ¿Por qué? Porque ellos comentan que él aseguró, usando lo que dicen ellos, su confianza y su credibilidad, para asegurar, uno, la solidez económica de la asociación, cosa que al parecer no es tal, digamos, porque no han podido pagar estos insumos. Y por otro lado, también, como te digo, garantizar todo lo que se refiere a los pagos futuros de estas facturas, cosa que tampoco ha ocurrido. ¿Qué ha dicho la Chifarp al respecto? ¿Se ha pronunciado ante esta querella o el mismo Daniel Jadwe ha dicho algo al respecto? Sí. Bueno, ellos han negado dos cosas. Una, porque ellos opusieron dos excepciones en materia civil. Una excepción es que ellos ya habían hecho pagos parciales, vale decir, ellos han pagado partes de la deuda. Según aseguran ellos que han pagado cerca de 400 millones de pesos más o menos, de los 1.300 que se adeudan. Y además que habían una serie de reuniones que se hicieron entre las partes para que se pudiese prorrogar, ¿verdad?, estos pagos, ya que se pudiese de alguna manera hacer a prorrata, de manera mucho más pausada y no recurrir a la justicia como está ocurriendo ahora. Cosa que también, en este caso, la importadora desmiente. O sea, ella dice que no. Nosotros conversamos con el abogado de Álvaro y dice que no hay reuniones y tampoco ellos reconocen que hayan pagos, ¿verdad? Bueno, hay un comunicado que emitió además la Chifarp respecto a esta materia, lo tenemos aquí y lo vamos a consignar, dice lo siguiente. Básicamente da cuenta, vamos a enfocarnos además en el punto 5 en particular, pero da cuenta de la situación, hace recibo entonces de esta querella por estafa y además dice lo siguiente, como decíamos en el punto 5, el hecho que existan dineros pendientes por pago, por parte de Chifarp, en ningún caso desconocidos por nuestra asociación, fundados en los cambios de circunstancias económicas actuales producidas a raíz de la pandemia, resulta ser exorbitantemente distante a la configuración de un delito de estafa. Y ahora, a esta demanda de liquidación forzosa, como el que pretende imputar la empresa en contra de nuestra asociación. Entonces se entrega esta justificación que además la pandemia también, al parecer, los habría afectado y que sería una de las causas por las que de hecho también ellos argumentan que el acuerdo comercial era que ellos iban a recibir una cantidad de stock, ¿verdad? Que estamos hablando que son cerca de 4 millones de mascarillas, ellos hablan en la declaración, pero que ellos iban a pagar solamente lo que se ha vendido, ¿ya? Y todo el otro stock en definitiva se iba a devolver a la importadora, cosa que tampoco reconoce la importadora que fue así. O sea, ellos emitieron la factura, se hizo ¿verdad?, la entrega de los insumos y por lo tanto corresponde el pago, cosa que no ha ocurrido a la fecha y, como te digo, al menos implícitamente, con la respuesta de la asociación, implícitamente ellos reconocen que al menos se deben 900 millones de pesos. Claro. ¿Ya? O sea, si queremos promover, ¿verdad?, que haya pagos a 30 días a las pymes, ¿verdad?, y a todas las importadoras, me parece que es importante hacer ese gesto, porque imagínate, o sea, hay facturas desde junio que no se han pagado del 2020.
Entonces Claro. eso claramente es un detrimento y ninguna empresa te va a sostener ese... Pero el estado de esa excepción situación. también hace algunos cambios en ese tipo de cosas, ¿no? Permite Sin duda. ciertos plazos, modifica además también... De todas maneras, pero como te digo, el estado del arte de lo que nos cuenta este emprendedor, ¿verdad? Claramente no es una situación económica agradable, No, ¿cierto? Y por eso tuvo que recurrir tanto por vía penal y por vía civil a que se le haga el pago de esto. Pregunta muy cortita, solamente para cerrar, en caso además de que alguien tampoco comprenda muy bien cómo funcionan de repente este tipo de Sí. asociaciones, la Chifarp en este caso en particular. Cuando, por ejemplo, pasa alguna situación de este estilo ante una empresa, hay un representante legal. No necesariamente es el gerente general, no necesariamente es el presidente de la compañía, sino que es justamente quien tiene este cargo de representante legal. En este caso, Daniel Jadwe vendría a representar un cargo de ese estilo y por eso que además solamente se le personaliza en él esta querella. Sí, se circunscribe, todas las acciones, tanto civiles y penales, se circunscriben en el presidente de la asociación. Directamente. Directamente a él y como te digo, hay que separar las dos cosas. Como te digo, hay un tema que se le imputa estafa a Daniel Jadwe por todas estas tratativas previas, como te comento, donde él asegura, usando, ellos dicen, su imagen y su credibilidad para efectos de asegurar que este era un buen negocio. Pero por otro lado también es la responsabilidad de la asociación y eso no solamente compete al alcalde Daniel Jadwe, sino que toda la administración, ¿verdad? Que la posición que ellos tienen hoy día es que ellos niegan al menos de que no hayan pagado nada, ¿cierto? Y también tienen ahí una diferencia con la importadora en relación a las tratativas, de cómo se negoció esto. Por ejemplo, la misma importadora dice que se iban a pagar las facturas una vez entregados los artículos. ¿Ya? Y bueno, la misma factura en la glosa dice pago factura 90 días. O sea, eso no se ha cumplido. ¿Ya? Y eso me parece que es importante hacer la mención y por eso nosotros decidimos contar esta historia, Vicky. Perfecto. Y bueno, además ustedes lo hacen constatando las fuentes también, buscando ambas posturas y por eso te consultábamos también respecto a la respuesta que había entregado la Asociación Chilena solo de te Farmacias Populares. quería comentar, Vicky, que en el caso penal lo que me parece relevante es que la querella se declaró admisible por el tribunal y además se llevaron los antecedentes al Ministerio Público. O sea, hoy día está la Fiscalía revisando los antecedentes y viendo si hay, ¿verdad?, agua en la piscina como para poder avanzar y dilucidar esta situación. Sí, bueno, de todas maneras hace la aclaración que el hecho de que sea admisible es porque está bien presentada la querella, no necesariamente es que haya una sentencia. Sí, pero está lleno de querellas penales que quedan inadmisibles y ganaron un buen titular, ¿cierto? De que se querelló contra, no sé, el presidente de la República y a la semana se declara inadmisible. Y ahí quedó. Claro, y ahí quedó, pero ganó el titular, digamos. Claro. Acá se declaró admisible, ¿verdad?, en términos de forma y se llevaron los antecedentes al Ministerio Público y veremos qué pasa. O sea, me parece que, como te comento, en este caso nosotros fuimos a las fuentes judiciales, conversamos con la defensa, tratamos de preguntarle a la directiva de la asociación, nadie nos respondió ahí, solamente, y ahí tengo que hacer la mención, Matías Muñoz, que es secretario ejecutivo, él nos envió la declaración que tú comentaste ahí. Perfecto, el comunicado. Claro, pero los demás, recién. Daniel Jadwe, tanto Charp, tratamos de conversar con Codina, no nos dijeron nada al respecto. Bueno, esa sería la vía. De todas maneras, esto está en investigación entonces, así que vamos a seguir monitoreando qué es lo que sucede. No, y tratemos de ponerle atención, Vicky, y esto hago un llamado también a los parlamentarios, poner atención en estas cosas que son importantes y no cosas como los anuarios que están, que están tratando de discutir en el Congreso, además con recursos fiscales, buscando anuarios de hace 35 años. Me parece que solamente degrada, ¿verdad?, algo que una imagen que ya está bastante degradada del Congreso. Y hago un llamado a los parlamentarios a ser más serios respecto a qué cosas están discutiendo en el Congreso. Y ya que tú lo mencionas, tenemos este otro hilo, pues a propósito también de lo que estábamos comentando recién y además de Daniel Jadwe. Anuario GATE. Cámara aprobó proyecto de resolución con votos oficialistas, independientes y demócratas cristianos, manifestando su rechazo a las conductas discriminatorias e intolerantes en relación al contenido del anuario de Daniel Jadwe, candidato presidencial del partido
Comunista de Chile. Sí, bueno, ahí también se nos escapó Mulet también del Partido Regionalista Verde, mira, que también aparecía ahí en el listado. A ver, pues, desde la UDI, desde la Unión Demócrata Independiente, me parece que uno está acostumbrado a ver este tipo de iniciativas. De hecho, es de ellos esta iniciativa. Sí. De hecho, esta semana ellos publicaron un proyecto de ley o llevaron al Congreso un proyecto de ley que busca que los actos en contra de autoridades sean declarados como violación a los derechos humanos. Algo que contraviene toda, ¿verdad?, la legislación internacional en materia de derechos humanos. Bueno, ellos lo presentan sin ningún problema. Y también, como te digo, presentan esta iniciativa que es un proyecto de resolución. Ya para que la gente entienda en la casa, los proyectos de resolución no son vinculantes, no es un proyecto de ley, ¿verdad? Es un voto político que se hace en el Congreso, donde en la semana se puede pedir de todo al presidente de la República que acepte la propuesta del Colmet y ellos votan, ¿verdad?, si están a favor o en contra. Acá votaron, ¿verdad?, esta situación que solamente, como te digo, avergüenza a esta instancia que debiese ser bastante noble y degrada, como te digo, una imagen que ya está bastante degradada de los parlamentarios en el Congreso. Sí, pues bueno, por lo mismo, además, el propio Daniel Jadwe ya se ha manifestado al respecto. Hay un video público que podemos revisar, además, donde él entrega también sus impresiones respecto a esta situación. Lo tenemos acá en Cadena Nacional y lo revisamos ahora. Esto último que salió del anuario, el anuario lo escribió el inspector del colegio, ¿no? En esa época, lo recuerdo porque lo discutí, yo estaba enfermo y entre los compañeros que estaban en el curso yendo a clase se repartieron unos las biografías de otros, nadie se acordó de hacer la mía y efectivamente la hizo él. Se llamaba Duelín Arismendi. Me recuerdo que en esa época lo reclamé porque me pareció muy ofensiva, pero algo que yo no escribí y que yo no siento y que además fue del año 83. Nada tengo que ver con aquella declaración. Hay las palabras de Daniel Jadwe en este video que dice, bueno, que fue este inspector de apellido Arismendi en el año 83, lo que tú consignabas recién, hace 30 y tantos años atrás, a los 17 años por lo demás. Sí, o sea, a ver, como te digo, son situaciones que la verdad solamente avergüenzan al Congreso. Me parece que hay cosas mucho más relevantes hoy día que, por ejemplo, preocuparse, como es la pandemia. No se preocuparon, ¿verdad?, de todo lo que se refería a la prórroga de la excepción constitucional. Sí. O sea, hay temas mucho más importantes hoy día que ver que estas cosas de recabar en el pasado yayita y aprovechamiento político del candidato. Y más cuando estamos en una situación tan delicada como esta pandemia que hemos estado atravesando. Hay tantas otras prioridades, en fin. ¿Te parece si es que vamos al siguiente tema? Como por ejemplo este tema más importante. Sí, pues vamos a Carabineros, además, en el próximo hilo que vamos a estar desenredando, y particularmente con el fallo en el caso de Mauricio Saldaña Vidal. Ahí estamos viendo el hilo y dice: exteniente coronel de Carabineros deberá restituir al fisco, por orden del tribunal, la suma de 530 millones de pesos, monto malversado en el marco del caso denominado fraude en Carabineros. Otra vez más, pero en este caso aquí ya podemos poner un nombre, el caso de Mauricio Saldaña, entonces que debe restituir estos 530 millones de pesos por malversación. Cuéntanos de qué se trata esta historia. Bueno, esto es el fraude de Carabineros, ¿verdad? Una de las situaciones de malversación de fondos más grandes en la historia, dentro de la institución de Carabineros. Los tribunales reconocen que a partir del 2006 hasta el 2017 se organizó una verdadera organización criminal dentro de la institución de Carabineros, dedicada a hacerse de los fondos, ¿verdad?, de muchas fuentes, no solamente de las remuneraciones de Carabineros, sino que también de las pensiones, honorarios, ¿verdad? Una serie de fuentes donde no solo participaron además Carabineros, sino que también participaron civiles. ¿Ya? Entonces, bajo este marco, la Fiscalía ha ido investigando, hay cerca de 127 imputados. O sea, estamos hablando que es una cantidad de imputados bastante relevante, desde alto mando a funcionarios de primera línea, tanto civiles como policiales, como te comento. Y en el marco de eso aparece esta solicitud que nace a propósito de una demanda del Consejo de Defensa del Estado, que se querella en contra de Mauricio Saldaña, que es un exteniente coronel, ya que es uno de los tantos procesados. De hecho, él estuvo procesado por 3 años y un día. ¿Ya? Ese es
su sanción, pero también, como habíamos conversado en la primera historia, no solo nacen responsabilidades penales, sino que también pueden nacer responsabilidades civiles. Claro. Y el fisco está justamente buscando que se enteren esos fondos que se robaron, ¿cierto? Y los montos no son menores, o sea, estamos hablando que son cerca de 530 millones de pesos. Y en el caso de una persona en particular, ni siquiera estamos hablando de un grupo completo. Una sola persona, acá lo que el demandado reconoce fue haber recibido dinero de su cuenta corriente. Ya era una suerte de testaferro que recibía dinero y lo iba de a poquito, ¿verdad?, descontando y llevando a otras cuentas de afuera para poder hacer este robo que, sumado, ¿verdad? Estamos hablando que son cerca de 28 mil millones de pesos. No, claro. Ya, pues. o sea, es un monto y muy sumando, elevado. como dices tú, porque además tampoco está del todo claro si esto puede seguir abultándose. Pero mira, acá además ustedes entregan lo siguiente, esta declaración adjunta que dice así: si este no hubiera facilitado su cuenta corriente y no hubiera participado en la entrega de dineros a otros miembros de la organización criminal, no se hubiera producido el perjuicio. Y bueno, ahí está además adjunto el link con el fallo, pero ahí se da cuenta de lo que tú decías recién. El mecanismo, al parecer, habría sido a través de esta figura del testaferro, en el caso particular de Mauricio Saldaña. Sí, bueno, es otra arista, ¿verdad?, en toda esta necesidad, como hemos conversado en otros capítulos, de ir refundando o ir haciendo esta institución mejor, con parámetros de transparencia mucho más fuertes, ¿verdad? Y bueno, nosotros vimos en la semana pasada que la familia de Carabineros hizo una apoyatón ya para reunir fondos para los carabineros que están hoy día procesados por el estallido social. Ya, o sea, juntaron cerca de 140 millones de pesos, por lo que tenemos antecedentes, para carabineros como, por ejemplo, Claudio Crespo, que es el que dejó ciego a Gustavo Gatica, o Patricio Maturana, que es la persona que dejó ciega a Fabiola Campillay. Me parece que van a tener que hacer otra apoyatón para poder ayudar a este funcionario, Mauricio Saldaña, porque son 530 millones de pesos los que tiene que devolver. Aclárame una duda. En esa apoyatón, ¿hay personajes políticos también involucrados? Tengo entendido que hay algunos diputados que habrían sido parte. Sí, hay diputados. A ver, el mundo de Carabineros es una familia bastante grande y también hay personajes ahí políticos, por supuesto. Al Padrino cuando me dicen una familia. O sea, es que la familia militar, la familia policial se protegen mucho y en estas instancias, como te digo, claro, en este caso ellos hicieron esta junta virtual y juntaron este dinero para efectos de ayudar a estos carabineros tan cuestionados hoy día procesados. No son culpables todavía y eso hay que hacer el punto, pero procesados, ¿verdad?, por la justicia y viendo cuál va a ser su consecuencia. Eso me parece que es importante. Vamos a pasar también al próximo tema y que además también seguimos más o menos hablando de lo mismo. También Carabineros de Chile está de protagonista. Judicial, dicen ustedes en NYC. Pese a recursos presentados por Carabineros, Tribunal congela $1 millón de la cuenta corriente institucional del Fondo de Salud de la institución para garantizar deuda con empresa de servicios computacionales. Ministerio Público investiga eventual malversación. ¿Se ha repetido la palabra malversación en estos hilos? Bastante. Bueno, $1 millón no es menor. Es un monto bastante alto. Esto no tiene que ver con el fraude de Carabineros, ya, sin perjuicio de que puede haber una situación de malversación. De hecho, se está estudiando y ahí se está revisando la responsabilidad del general Luis Soto Barriento, ya, que él es director de salud de Carabineros. ¿Por qué? Porque acá se contrata con una empresa informática de apellido Upgrade para poder modernizar todo el sistema computacional del hospital de Carabineros. Ocurre que los montos que estamos hablando son cercanos a los 6.000 millones de pesos. Ya ese era el monto del trabajo a realizar, de los cuales se pagaron solo 3.000. Ya 3.000 millones de pesos se pagaron a esta empresa. Lo otro no se ha pagado y eso está hoy día judicializado. Pero lo que están acá tratando de congelar, y por eso se congelaron los montos, es porque la institución de Carabineros cobró la boleta de garantía que entregó Upgrade. Y esa boleta de garantía es de un monto de 700 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, cuando ocurría esta situación,
obviamente la empresa, que es la empresa proveedora, trató de asegurarse el pago, no solamente de lo que le deben, que son 3.000 millones de pesos, sino también de la garantía que se cobró por Carabineros. Carabineros desconoce la situación, ¿cierto? Y bueno, judicializan esto y lo que ocurre es que el 23 juzgado, o el tercero, el juzgado de civil en Santiago, ordena congelar a priori los montos, ¿verdad?, que son cerca de $1 millón de dólares, 700 millones de pesos más o menos, desde la cuenta corriente institucional de Carabineros. ¿Ya? Esto se hace de manera precautoria, que sea una medida precautoria, o sea, una medida previa a consignar efectivamente que Carabineros haya hecho este acto, digamos. Hoy vamos a tener que finalizar con este último hilo, por una cosa de tiempo, pero está muy interesante. Además, también se nos quedaron otros hilos en el tintero, pero ¿dónde puede la gente informarse sobre el resto de los hilos que tienen ustedes y además también suscribirse a NYC? Sí, archivo NYC, bueno, ahí está el último reportaje relacionado a Daniel Jadwe, ahí pueden revisar todo lo judicial. Y bueno, si quieren apoyar, ahí están también los botones para apoyar este periodismo de investigación, donde hay un equipo detrás, no solamente estoy yo, que trabaja día a día para llevar esta información y tratar de contar lo que no se cuenta, ¿verdad? Nuestro lema es: demostramos lo que hacen, no lo que dice el poder. Así que esa es nuestra consigna y esperemos que agrade el trabajo que diariamente entregamos a través de Twitter. Eso, y además para que se sumen, nuevos tejedores tan importantes. De nuestra red de tejedores, exacto, sí, pues, para mantener a los medios independientes. Queremos agradecerte, Nicolás Yáñez, por esta sección tuya, además que nos alegra cada semana. Cadena de hilos en Cadena Nacional. Así que la otra semana nos reencontramos. Pues. Ya, pues que estés muy bien en la casa y saludos a ti, Vicky.